Le agradezco mucho a Viridiana Ríos su presencia remota en este programa. Viridiana Ríos es doctora en gobierno por la Universidad de Harvard y autora de un excelente libro titulado No es normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad en México y cómo cambiarlo. Viri, gracias por estar aquí. La Auditoría Superior de la Federación publica este tercer informe y bueno, como suele suceder con este tipo de documentos, documentos complejos de la administración pública, hay mucha confusión sobre cómo interpretar lo ahí publicado. Las irregularidades que aparecen en este informe, en tu opinión, ¿están fuera de lo que normalmente reporta la auditoría en este tipo de ejercicios? ¿Hay algo para ti que salga de lo normal? ¿Cómo lo ves a grandes rasgos? Bueno, yo diría, Hernán, que yo diría dos grandes cosas. La primera es que no está fuera de lo normal. De hecho, está un poquito menos mal, digamos, de lo que regularmente nos entrega la auditoría. Te pongo un ejemplo. Uno de los datos más importantes que nos da la auditoría es la cantidad de dinero en millones de pesos que el gobierno, ya sea federal o estatal, no logró aclarar cuando se le preguntó cómo se gastó el dinero o no logró recuperar si es que no encontró cómo se gastó el dinero. Bueno, esta cantidad, lo que llamaré irregularidades, fueron en el año 2020, que es el último año para el cual tenemos datos, de cerca de 60,000 millones de pesos. Si lo comparas, por ejemplo, con el último año de Peña Nieto, pues te das cuenta que en el 2018 esa cantidad era de 145,000 millones de pesos, o sea, muchísimo más alta. Ahora, si te vas, por ejemplo, a otro dato que también me gusta mucho, es no solamente las irregularidades, sino las irregularidades que ya quedaron en firme, porque ya se y solicitó varias veces aclaraciones respecto a estas irregularidades y no fue aceptada esta aclaración por la auditoría. Esto se llaman pliegos de observaciones, ese es el término técnico. Y ahí nuevamente, cuando tú observas, Hernán, los datos de 2020, pues te das cuenta que son de cerca de 30,000 millones de pesos, comparados, por ejemplo, con el último año de Peña Nieto, que tenía 61,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de prácticamente la mitad. Ahora, hay una cosa importante que creo que sí es extremadamente relevante, y es que las irregularidades por primera vez parece están ocurriendo mucho más a nivel federal que en los estados. Ese es un cambio muy importante. Si te acordarás, la última vez que platicamos del tema con motivo de un reporte que publiqué con Oxfam del tema, yo te comentaba que con Peña Nieto, de cerca de 145,000 millones de pesos de dinero por aclarar o recuperar, 110,000, o sea, la gran mayoría, se refería a gasto federalizado, es decir, a gasto realizado por las Yes. entidades federativas y los gobernadores. Bueno, ahora esa cantidad es completamente diferente. Ahora, de los 60,000 millones de pesos por recuperar y aclarar, 31,000 son gasto federalizado, entonces es prácticamente la mitad. Entonces, sí estamos hablando de que la proporción, digamos, de las irregularidades que se están cometiendo a nivel federal son muchísimo más altas de lo que eran anteriormente. Más altas hoy a nivel federal que antes. Sí, más altas a nivel federal que estatal. Se pueden dividir, digamos, una división burda de las irregularidades es ver quién cometió esta falta, el gobierno federal con sus entidades y sus instituciones o los gobernadores y municipios. Anteriormente esa proporción era pues cerca del 75% los estados, 25% el gobierno federal, ahora es 50-50. No es esa una buena noticia. Entonces, Viri, ¿dónde ves mayores problemas? En tu libro No es normal, vayan a comprarlo. Haces una revisión exhaustiva de varios informes de la Auditoría Superior de la Federación y ahí tú detectaste que los programas sociales son uno de los espacios donde más dinero se pierde. Y esto es muy dramático. Es realmente un dato que a mí me llamó muchísimo la atención. En este informe de la auditoría, ¿ves esa misma tendencia? ¿Ha cambiado? Llama mucho la atención el caso de Segalmex, porque es una empresa estatal, digamos, bueno, no es una empresa estatal, pero es una oficina creada por este gobierno que tiene una función social sumamente importante y ahí hay desfalcos muy importantes.
Así es, Hernán. Lamentablemente esa tendencia se mantiene e incluso yo diría se ve acentuada porque ahora muchos de los programas sociales están siendo manejados a nivel federal. Esto ha hecho que muchas de estas irregularidades también se comiencen a cometer a nivel federal. Los tres más importantes gastos en donde se están observando irregularidades, Hernán, en esta ocasión, similar a años anteriores, es lamentablemente en salud, en programas sociales y también en educación pública. Tenemos un severo problema en donde pues varios casos de pues dinero que iba dedicado a nóminas y que no llega, etcétera, ¿no? Tenemos el típico, digamos, actuar, la verdad es que no ha cambiado mucho y lo continuamos observando en la cuenta pública. Ahora, creo que hay algo muy importante, Hernán, también a discutir y eventualmente lo tendríamos que hacer más, que es el dinero del costo del aeropuerto, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Esto Sí, se está calculando en cerca de 2 puntos del PIB, pero no se está aumentando a la cantidad de dinero por recuperar o aclarar. Es decir, no se le está considerando una irregularidad. Si se le considera una irregularidad, pues entonces veríamos que, digamos, este gobierno pues sería uno de los gobiernos con la mayor cantidad de irregularidades en el futuro reciente. La razón por la cual no se le considera una irregularidad es por el tipo de auditoría que se cometió, por algo técnico, por una cuestión técnica de cómo se definió esa auditoría. Entonces, sí me parece importante que, o sea, mencionar, porque esa es una de las cosas realmente más escandalosas, yo diría, de esta auditoría en términos de millones de pesos mal gastados, ¿no? Pues el costo tremendo que tuvo esa cancelación. claro. ¿Qué te dicen otros proyectos, los grandes proyectos de infraestructura de este gobierno? El Tren Maya, Dos Bocas, ahí también se encontraron, hay varias observaciones. Claro. Bueno, lo que estamos observando mucho con este gobierno es que no se están siguiendo a plenitud los lineamientos para la construcción de obras públicas, no se está pudiendo terminar a tiempo y en muchas ocasiones pues no se están siguiendo procesos básicos que la auditoría solicita para la realización de estos proyectos, Hernán. El Tren Maya no va a quedar a tiempo, la refinería Dos Bocas pues tampoco, de hecho hay muchas dudas respecto a si realmente va a poder ser una refinería o si más bien va a ser algo ahí intermedio porque no tiene el presupuesto completo para convertirse en lo que sería una refinería completa. Nuevamente vemos muchos de los vicios, digamos, de este gobierno, en donde al tratar de ahorrar y al tratar de recortar presupuesto con medidas de austeridad, impide que se realicen los procedimientos tal cual deberían realizarse. Y obviamente para la auditoría, digamos, que es un organismo muy técnico, si tú no realizas de manera específica algún programa o algún proceso que ellos requieren, pues eso ya se considera una irregularidad. Pienso que conforme vaya avanzando el sexenio y debido a esto, debido a los programas de infraestructura, muy probablemente vayamos a empezar a ver un incremento importante en el número de irregularidades, Hernán. Que es algo que también sucedió, de hecho, con el sexenio pasado. El sexenio pasado, las irregularidades crecieron todos los años, ¿no? Entonces, yo creo que muy probablemente debido a estas obras públicas, Hernán, es lo que vamos a ver. Claro. Viridiana Ríos, te agradezco mucho por esta conversación. Al contrario, un gusto estar por aquí, Hernán. Gracias, que estés muy bien. Vámonos a un corte, ya regresamos con